¿Cómo ves la actual situación en Cataluña, que es una parte tan importante de España para los que creemos que España no existiría sin Cataluña y Cataluña no existiría sin España, ¿no? No me interesa polarizarlo y trato de entender qué pasa en Cataluña, cómo hemos llegado hasta aquí, que sí que es una situación anormal para lo que debería ser. Vivimos una situación anormal. Los intereses que hay entre los que hacen viviendas y los que tienen que comprarlas es increíble. No podemos ahora tampoco elevar las glorias de la transición. No eran glorias. Pero había una voluntad. Sí, o darnos latigazos, pero es que las cosas son distintas. Los avances que hemos conseguido, los espacios que pueden permitirle a una sociedad enfrentarse a esto, hay que ejercerlos constantemente, no hay que dejarlos en manos de otros. He hecho a faltar esa influencia de los nuevos cantantes en los movimientos sociales. Es que, bueno, y podemos echar a faltar muchas otras cosas. ¿Cómo podemos hacer que el hombre de diálogo que es Joan Manuel Serrat contribuya a restablecer el diálogo como ha hecho a lo largo de toda su vida artística? Esta semana, en Conversaciones con Cebrián, el protagonista es Joan Manuel Serrat. Luchador por las libertades durante el franquismo, es un baluarte cultural de la transición democrática. Nacido en Barcelona, en el 43, vivió la dictadura, sufrió los vetos, la censura y hasta el exilio. Puso música y voz a los mejores poetas de nuestra lengua y sus canciones iluminan aún los sueños de cientos de miles de millones de personas. Designado para representar a España en Eurovisión en el año 1968, anunció que no iría si no era cantando el la 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 en catalán, su lengua materna, junto con el castellano. Ya sabemos cómo acabó la historia. No es partidario de una Cataluña independiente y lo expresa con claridad. De hecho, sus críticas a los sucesos del 1 de octubre le generaron todo tipo de ataques por parte de los fanáticos del soberanismo. Le preocupa la desatención de la sociedad a los valores morales, la falta de diálogo y de tolerancia que hay actualmente en la política y sociedad española. No se lo pierdan. Joan Manuel, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Eres el primero de esta serie de conversaciones sobre la etapa de la transición que no es un político profesional. Y eres el más político de todos, precisamente porque no eres un político profesional, ¿no? Yo te quería insistir en que desde mi punto de vista, la transición española no solo fue un proceso político, fue un proceso social, cultural, el proceso de una generación, que es la tuya y la mía, y que cambió el país que conocíamos por un país completamente diferente, ¿no? Y tú que realmente hiciste una tarea intelectual, cultural y de difusión poética impresionante, yo te conocí, tú no te acordarás cuando yo te conocí, pero me acuerdo muy bien cuando te conocí yo. Me presentó Manolo Alcalá, comiendo en un hotel, no me acuerdo en qué hotel, porque ibas a dar un concierto, creo que era enero del 75 o febrero, por ahí, en Madrid, en el Parque de Atracciones, que luego lo censuraron, lo había hecho Televisión Española y no dieron el concierto. Y ahí yo creo que es donde estrenaste la versión de varios de los poemas de Miguel Hernández, pero estrenaste la versión de Para la Libertad. Y aquello fue un grito social, realmente, al margen de una canción. Y quería empezar por ahí, tu relación con la libertad. Libertad. La libertad, seguramente de la que se habla mucho y a lo que todos le echan mano, ¿no? La libertad que todos reclamamos constantemente.
y que tan a menudo somos incapaces de defender la libertad que se reclama pero que no se da, que nos entrega. Quiero decir que uno se queda sorprendido hoy en día del manejo de las palabras y del mal uso de las palabras. Cuando escuchas a gente de pensamiento totalitario reclamar la libertad con toda tranquilidad, es decir, con un descaro impresionante. Es decir, supongo que la reclaman solamente para ellos, para su pensamiento, ¿no? Pero la libertad realmente es algo que parece que fue Azalla que decía que la libertad no nos hace libres, sencillamente nos hace hombres. Y que es absolutamente un valor a defender y a defender de manera diaria, de manera constante, de manera cotidiana. Pues si no, constantemente te la están recortando, te la están convirtiendo en migajas o te la están arrebatando. Sí, pero en aquel concierto yo recuerdo que aquello fue un grito por la libertad que no teníamos. Habían asesinado hacía año y pico a Carrero Blanco, veíamos que el régimen se deshacía y efectivamente fue un grito para una generación que queríamos la libertad, queríamos ser tan libres como los franceses o los italianos o los portugueses que ya habían hecho su revolución, ¿no? Y ahora yo siento que las nuevas generaciones no aprecian tanto la libertad porque la han tenido, porque han nacido en la libertad, ¿no? Efectivamente. Es decir, no entienden, por ejemplo, cuando en el año 60 y pico, a finales de los 60, cuando te invitaron para ir a Eurovisión, que era algo bastante diferente entonces Eurovisión de lo que es ahora, y dijiste que ibas a cantar en catalán la canción de La La La, pues te lo prohibieron. O sea, es que no se podía ni cantar en catalán, ¿no? Y a partir de ahí te convertiste en un símbolo de la disidencia política. No eras el único, había un movimiento en Cataluña que era la Nova Cançó, en Cataluña, en Valencia, con Raimon, con Luis Llach, con tanta gente, ¿no? Y también fuera de Cataluña, con Pacha Andión, con Víctor Manuel. ¿Cómo crees tú que ese movimiento cultural influyó en el movimiento político de la juventud española? ¿Hasta qué punto piensas que fuisteis más importantes que como yo lo creo, que muchos de los discursos políticos más o menos partidarios? ¿De qué manera tú crees que la Nova Cançó influyó en la transición política? Bueno, en discursos políticos distintos a los del régimen no se daban, ¿no? Bueno, se daban en las iglesias, donde, por cierto, tú te encerraste en una iglesia, ¿no? Sí, muchos, ¿no? Es que la iglesia sirvió mucho en aquellos años, como en otros lugares del mundo está sirviendo también para defender a sus sociedades, ¿no? La iglesia fue refugio, la iglesia fue también tribuna en el movimiento de la Nova Cançó, que fue realmente un movimiento popular más que un movimiento sencillamente artístico. Bueno, la Nova Cançó, empezamos hablando por ahí, porque si no vamos a desordenar un poco la conversación. Bueno, es que ese es el principio, de alguna manera. Sí, pero a mí también me gusta el caos. Pero lo que ocurre es que uno cae incluso en él y termina el relato caótico sin haber podido a veces llegar no al meollo de las cuestiones, pero ni siquiera a la periferia. La Nova Cançó es un fenómeno popular y que se origina en la gente y que sobre todo se cuaja en la gente. O sea, arranca con un pequeño grupo de, no diríamos que intelectuales, pero sí gente que éramos mayormente, procedíamos de la universidad,
o incluso de círculos que ya literarios o médicos, que había de todo. Teníamos médicos, teníamos periodistas, Miquel Portera trabajaba en cine, y luego había una mayoría de estudiantes, que en aquella época éramos, pues, Guillermina Mota, Quico Pi de la Serra. Estudiaba poco, pero es seguramente uno de los elementos más importantes que tuvimos. Llach, también, todo en general, todos proveníamos de ahí. Pero la fuerza de la Nova Cançó se origina en la cotidianidad del ejercicio de esta Nova Cançó. Es decir, la canción esta que nace como respuesta sobre todo a una necesidad que había de que existiera una canción en catalán en Cataluña. Esto se va consolidando, pero se consolida gracias a la gente de Cataluña, que va haciendo suya esta canción. O sea, ella misma es la que empuja este movimiento. Y ahí intervino mucho la burguesía, intervino mucho porque las compañías discográficas que se crean, tanto Edixa como Concentric, son hijas de la burguesía directamente. Y los espacios para cantar interviene mucho la Iglesia, porque los espacios eran casales del pueblo, lugares gestionados por las parroquias, ¿no? Y ahí hay una gran difusión. No sé, de alguna manera a mí me recuerda un poco al carlismo todo esto, porque el carlismo también tuvo mucho que ver por la Iglesia. Tenía mucho que ver en Cataluña el carlismo. Bueno, sí, ¿no? Bueno, por eso Cataluña y el País Vasco también tienen esta situación especial respecto al resto de España. Pero tú fuiste casi una excepción en el movimiento, porque cantabas en catalán y cantabas en castellano. Pero esto vino después. Después, sí. O sea, todo tiene un proceso, porque yo al cabo de un par de años empecé a escribir también en castellano y a cantar en castellano. Y en mí se produce antes que en otros, o pues porque por mi origen, ¿no? Porque yo tengo un origen de padre catalán y madre aragonesa, y para mí el catalán y el castellano han convivido siempre con toda naturalidad, es más, y han sido complementarios incluso, no solo lingüísticamente, sino también culturalmente. Y a partir de ahí, vamos, para mí es un manejo absolutamente normal, ¿no? No traduzco nunca yo. Claro, yo tengo cuatro nietos que son hijos de madre castellana y padre catalán, o de madre catalana y padre madrileño, ¿no? Y son bilingües, trilingües, porque fundamentalmente estudiar en inglés ahora, ¿no? Pero estoy un poco sorprendido del crecimiento del nacionalismo político-lingüístico. ¿Hasta qué punto eso a veces se convierte en una rémora de las libertades, propias, ¿no? No estoy hablando solo de la política, hasta el punto de que con todo lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos años, de repente me enteré de que te habían llamado también a ti fascista, que me dio ganas de escribirte y decirte bienvenido al club. pero bueno, el fascista es un término que también se maneja de dos maneras. Incluso los que más lo manejan son los fascistas, sí. Con el cual pretenden descalificar a otros, ¿no? Pero que verdaderamente, pensando que tuviste exilio, entre otras cosas, porque te manifestaste contra los fusilamientos del año 75, que fueron los últimos. O sea, Franco se fue matando, es decir, o sea, realmente fue una cosa impresionante aquella, ¿no? Pero en fin, ya es que fascista eras tú, era Felipe González. Tú desde el principio apoyaste mucho al Partido Socialista y creo que personalmente a Felipe, ¿no? Bueno, yo estuve en la fundación del Partido
del Partit Socialista dels Catalans en Cataluña. Y fui miembro sin carnet, pero estuve desde los inicios muy cercano a él, al partido, y cercano a las personas que en aquel momento estaban en el PSC. También lo estoy en estos momentos, a las personas que hay cerca. Y como es natural, en las elecciones del 82, apoyando a Felipe González. ¿Qué opinas de...? Hemos tenido de manera reciente las elecciones europeas. Estamos viendo cómo está desapareciendo el Partido Socialista en gran parte de Europa. Es impresionante en Alemania, que se ha convertido en el tercer partido, por detrás del partido neonazi, ¿no? Pese a estar en el gobierno, quizás por estar en el gobierno. En Francia había desaparecido, parece que ahora tiene un pequeño renacer. En Italia no existe más, hay un partido demócrata que trata de reproducirlo. En Grecia, en Suecia, en nuestra generación, Olof Palme, no sé para ti, para mí era un ídolo, era el ejemplo del político, ¿no? Y está gobernando la extrema derecha. ¿Qué piensas tú? Bueno, paradójicamente resiste el Partido Socialista Español, que en opinión de Felipe, que dijo en esta misma sala, pues no es el Partido Socialista que él tenía o que él dirigía. ¿Qué opinión te parece, qué opinión te merece esta regresión hacia la derecha que está experimentando Europa? Y cómo los partidos socialistas parece que no responden, que no son movimientos populares, que son movimientos clientelares. Yo lo asisto con auténtica preocupación a lo que está ocurriendo, y no solo a lo que está ocurriendo, sino a lo que podríamos decir los muros de contención que se pudieran levantar para evitar algo que se produce, que es lo que tendríamos primero que ver un poco, ¿por qué se produce esto? Bueno, pues por un lado, yo creo que el avance de todos estos movimientos está fundamentado en la desatención que le ponemos nosotros a los valores de nuestra convivencia, ¿no? Sinceramente, yo creo que la democracia, hoy por hoy, hasta que se invente algo mejor, es la forma de coexistencia mejor que puede haber en una sociedad. Una sociedad ha de ser fundamentalmente democrática. Pero para que sea democrática, esta sociedad, realmente democrática, ha de ser justa. O sea, los valores de justicia han de ir juntos con los valores de libertad y de tolerancia. Claro, cuando tú te encuentras en una sociedad en la cual la tolerancia está bajo mínimos, es decir, está bajo mínimos porque por una permisibilidad social a la descalificación, al insulto, a la mentira, a cualquier cosa que pueda ocurrir que deteriore al adversario, todo vale, no solamente vale, sino que se financia. Y por tanto el desarme que tiene la sociedad para enfrentar esto es muy grande, es decir, es tremendamente grande. Esto exige, yo creo que defender la libertad y defender la democracia exige una atención constante de la gente, porque si un país no está atento, si un pueblo no está atento a su cada día, le van a ir recortando constantemente los pequeños avances sociales que haya ido concediendo. Aquel al que le molesten estos avances, aquellos en los que salgan perjudicados. Y cuando decimos perjudicados, decimos fundamentalmente, fundamentalmente económicamente perjudicados, poderosamente perjudicados. Aquellos que ven que pierden parcelas de poder, que pierden parcelas de dinero, automáticamente. El poder y el dinero suelen ir juntos. Sí, todo está manejado por el dinero. Este es una crudísima realidad. Pero bueno, hay que enfrentar esto de alguna forma.
Y esto solamente, pues, los avances que hemos conseguido, los espacios que pueden permitirle a una sociedad enfrentarse a esto, hay que ejercerlos constantemente. No hay que dejarlos en manos de otros. O sea, no hay que esperar que los profesionales te solucionen estas cuestiones. Hay que estar vigilante con los profesionales. O sea, hay que estar atento, porque es que si no acabas entregando las llaves de la celda a tus carceleros y te quedas absolutamente pillado esperando que baje alguien de las alturas a solucionarte problemas que no te los van a solucionar, a no ser que seas tú el que enfrentes estos problemas para solucionarlos. Esto está muy claro. Lo que parece que no esté tan claro sea, ya te digo, la voluntad de ejercer estas fuerzas que juntos o individualmente, estas fuerzas que nosotros y nuestros representantes pues tienen que ejercer. Sí, pero lo que yo veo aquí es que ese espíritu que iluminó la transición, pasionaria viniendo a presidir las Cortes Constituyentes, Santiago Carrillo con una peluca visitándonos como secretario general del Partido Comunista, el diálogo entre los auténticos fascistas, los herederos del franquismo y los auténticos comunistas, los que habían estado financiados por el estalinismo, entre otras cosas, ¿no? Ese diálogo se ha roto. Aquí se están levantando muros. Uno ve las sesiones del Parlamento. Independientemente del posicionamiento político que tengan, ahí no hacen más que insultarse unos a otros y abuchearse unos a otros y aplaudir cada cual a los suyos y enfrentarse. Esto lo sabemos tú y yo y lo saben todos los españoles. Sí, y entonces digo yo que eso está haciendo... No es un problema exclusivo de España, según vemos, pero a mí me preocupa España, ¿no? Está haciendo que las nuevas generaciones se separen del sistema y que piensen más en la seguridad, en los problemas económicos. O sea, tenemos un problema de vivienda y los políticos no hacen viviendas, hacen leyes, pero estaría bien que además de leyes hicieran algunas viviendas para que la gente las tuviera, ¿no? Sí. Tenemos un problema de desempleo juvenil fabuloso. Yo siempre pienso... la generación actual de jóvenes está mucho más preparada que mi generación. Han tenido más oportunidades, han estudiado mejor, han viajado, han conocido, han hablado, han tenido libertad y, sin embargo, tienen unos problemas vitales de encontrar empleo, vivienda, de poder realizarse a sí mismos, que nuestra generación no tuvo, pese a la dictadura, paradójicamente. Es decir, no teníamos esos problemas para nuestra realización personal, salvo que los problemas estrictamente políticos que limitaban la libertad, etcétera y tal. Y éramos más pobres que las actuales generaciones y no teníamos libertad, pero sin embargo teníamos más oportunidades de repente, quizás porque nos las buscábamos. Tú eres un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Sí, llevas toda la razón en lo que estás diciendo y muchas más cosas que podrías seguir repitiendo. Pero también nos convendría a todos, jóvenes y no tan jóvenes, ir al origen a la descalificación. A mí me gusta ir a ver mirar dónde empieza el ovillo. Porque si no, esto no se desenreda. Esto de la descalificación lo vemos todos, pero asistimos a ello también una gran parte de nosotros, y me meto en todos, aunque yo no tanto, asistimos como si nos obligaran a formar parte, ¿sabes? A ponernos de un lado, del descalificador o del descalificado. Sí. Y así andamos. Cuando realmente a mí me da la sensación que esto funciona con el cuanto peor mejor, ¿entiendes? O sea, sabemos que esto nos va muy mal, que no nos lleva a ningún lado, pero siguen ellos ahí, se siguen todo esto. Se siguen descalificando, se siguen insultando, se siguen promoviendo productoras de periódicos, diarios, programas de televisión, tal, que trabajan en este sentido, cuanto peor mejor. ¿Entiendes? Cuanto más lío mejor. Porque parece y es así es,
que cuanto más revueltas están las aguas, menos se ve. Entonces, claro, menos se ve, todo queda ahí en el fango, ¿no? La vivienda, la salida, tú eres tal, tú eres cual, eso sí. Y siempre, claro, siempre aquí. Yo también estoy muy cansado de esto. A mí me gustaría realmente verlos reconocer cuando aparece la caca de un perro en la puerta de una casa, ¿no? Una acera, que saliera el dueño del perro y dijera, perdone, si ha sido mi perro que se ha cagado aquí, y la recogiera. Pero aquí no ocurre esto. Aquí siempre el perro es de otro. Aquí siempre, dijéramos, la caca la tiene que recoger otro. Siempre tenemos una lista de gente o de entidades o de administraciones adecuadas para recoger la caca. Y al final, pasan 4 años y en cada una de estas elecciones se va repitiendo la misma sumisión de electorados que van haciendo esto, o van apareciendo grupos que aparecen y desaparecen, como en estas últimas, como hemos visto aparecer algunos con una fuerza tremenda para acabar desapareciendo, como vemos últimamente que aparecen grupos teníamos grupos políticos que no tenían ningún programa y descalificaban. Luego tenemos otros mucho más reaccionarios, más reaccionarios que no tienen menos 2 programas y no solo descalifican, sino que descalifican a los descalificadores. Y ahora incluso aparecen grupos todavía más ahí. Y todos funcionan con este idioma. O sea, no existen programas, y si existen programas, cuando existen, son dificilísimos de aplicar. Cuando se pretende modificar leyes, se legisla, se tarda un huevo para que aquella ley pueda llegar por los cauces reglamentarios a su desarrollo, con la oposición evidente de los que no forman parte de quienes han llevado la ley al Parlamento, y cuando ésta funciona, ni aunque sea por error de algún miembro que se ha equivocado al pulsar el botoncito, entonces se suben al burro, adaptan sus cosas al asunto y muestran sus éxitos a partir de otras leyes que ellos no aprobaron. Es realmente desconcertante. Bueno, pero aparte de desconcertante, es preocupante porque Hombre, claro, vemos que la convivencia se está perjudicando enormemente, ¿no? Tú que trataste tanto a Mario Benedetti, aparte de que divulgaste muchísimo sus poemas. Yo fui muy amigo de Mario porque además... Mario publicó muchos años en el país. Sí, además como cuando se fue a Mallorca pues estaba... El clima no le venía bien, se volvió a venir a Madrid a vivir, etc. Yo le traté mucho y Mario tenía una frase que a mí tenía muchas frases que me acuerdo porque daba muchos como refranes, pero tenía una frase fantástica que era algo así... cuando la derecha es diestra y la izquierda es siniestra, estamos jodidos. Cuando la sinistra es siniestra y la diestra es diestra, estamos... Quiero decir... Tenía muchas era muy ocurrente. Decía una cosa, decía, ahora que no sabemos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Cambiaron las preguntas, sí. O aquella de, yo no sé si creo en Dios, pero si existe no le va a preocupar mi duda, ¿no? Bueno, yo quería volver por eso a los poetas y a la cultura, ¿no? ¿Hasta qué punto había un movimiento cultural diferente? Es decir, al que yo percibo ahora, ¿no? Es decir, y ahí tú contribuiste muchísimo, no solo en España, sino también en América Latina. Empiezo a sospechar que eres más famoso, más importante y has influido más en la cultura latinoamericana que en la cultura española. Yo mismo he vivido esa sensación mucho tiempo, precisamente a raíz de que mi actividad profesional también me la he desarrollado mucho en América Latina. ¿Hasta qué punto América Latina es
por decir algo que decía Ortega y Gasset, uno no conoce España si no conoce América Latina, y no conoce América Latina si no conoce España. Y también América Latina está sumida ahora igual, en un desconcierto general. Está pasando me una gustaría época... que hablaras de tu experiencia latinoamericana, porque creo que es muy importante para ellos. Bueno, yo viajé a América por primera vez en el año 68, finales, y la verdad es que se produjo para mí realmente un fenómeno de auténtico descubrimiento. Aquello fue un descubrimiento real porque yo caí en unos territorios con unas gentes en México, o en Argentina o en Chile que me iban abriendo constantemente el pensamiento, ¿no? Yo venía de un país donde aún faltaban unos años para que, dijéramos, el pluralismo no fuera algo perseguido, ¿no? La diversidad de pensamiento no fuera algo a encarcelar, sino que, aunque a veces sí, también, en general parecía que había una pluralidad, donde se podía ser de izquierdas sin que te descalificaran, o donde se podía ser, póngalemos, comunista sin que te metieran en la cárcel, ¿no? Había gente de todo y parecía que todo el mundo se toleraba. Uso el condicional porque a lo largo de la vida uno descubre que las cosas son un poquito más complicadas. Entonces, pero sí, bueno. Y sobre todo yo conocí gente maravillosa de la que me fui enamorando. Intelectualmente, gente extraordinaria en México. Yo caigo mi milagro fue caer en la casa de Paco Ignacio Taibo, un periodista asturiano. Del Universal. Un asturiano universal, total. Sí. Y allí en aquella casa, pues yo conozco gente tan maravillosa como Rulfo, como Luis Buñuel, como Alcoriza, como Juan Rejano, Max Aup, una gente de un nivel intelectual con los cuales pues yo me comía una tortilla de patatas o unas fabadas que hacía Mari Carmen, que eran maravillosas. Y esto, claro, todo esto dijéramos, te abre bastante el conocimiento, ¿no? Te hace no solo el simple hecho de estar con ellos, es decir, pareciera que se contagia por ósmosis estas cosas, ¿no? por un contacto y por un afecto y por un descubrimiento. Y aparte artísticamente me pasa lo mismo. Yo conozco toda una serie de un mundo artístico diferente al mío, que funciona de otra manera a lo que habitualmente estaba yo acostumbrado. Y luego conozco gente. Aparte de esto, conozco gente. Gente que me enseña a querer, que me va abriendo puertas, me va enseñando los rincones de su casa, ¿no? Las luces, las sombras de su casa. Y luego tengo el amor hace el resto. El amor va abriendo sus brechas, su camino y tejiendo sus fidelidades que se han mantenido a lo largo de los años. En medio de esto, pues pasan cosas tan terribles como fueron todas las guerras de las juntas militares, Pinochet, claro, Argentina, en Chile, en Uruguay. Pero ahí también la música fue importante en la resistencia. Víctor Jara en Chile y Violeta Parra, es decir, y fueron nuestros también, sí, no eran solo de allí. Y fíjate que no siempre la música buscaba ser importante en esto, porque Violeta, por ejemplo, pongamos el caso, o gran parte de los músicos perseguidos en Argentina no lo fueron tanto porque cantaran letras subversivas. Y Víctor tampoco. A Víctor lo matan porque era un cantante. Él lo que soñaba era con la unidad popular. Es una de las almas puras más grandes que ha habido en este sentido. Un trabajador de base, elevado a la categoría de mito,
a partir de su trabajo, y claro, uno piensa que cuando se hace bien lo que se tiene que hacer y se trabaja seriamente con las herramientas que tienes para hacer las cosas, no tienes que hacer mucho más para tener una actitud que social y políticamente sea positiva y que camine al ritmo que quiere que camina la gente. La gente es la que toma las canciones y las hace suyas. Las canciones no se imponen, es algo que es imposible meterlas en el alma de la gente por imposición. Las puedes meter en la cabeza de la gente por insistencia, pero eso desaparece. ¿Y cómo ves el movimiento cultural ahora español? No solo el musical, el cultural, porque tu nombre está obligado a la resistencia de los poetas, está obligado a Rafael Alberti, a Antonio Machado, a Miguel Hernández, has sido antólogo, has hecho... Todos perdedores. A todos perdedores, has hecho un prólogo importante a una antología poética de Miguel Hernández, ¿no? Y de Benedetti. Y de Benedetti, otro. Es decir, yo he hecho a faltar eso, no sé si porque soy yo el que está desplazado o porque efectivamente el mundo, nos han cambiado las preguntas, como decía, como decía Benedetti, pero yo he hecho a faltar esa influencia de los nuevos cantantes en los movimientos sociales. Es que, bueno, podemos echar a faltar muchas otras cosas, pero sigue habiendo gente que hace un cine especialmente en el cine es verdad. Combativo. Hay una literatura exhaustiva, yo diría, que la literatura. Es que todo el mundo, ya hemos llegado a que de verdad todo español planta un árbol y escribe un libro. Hace falta que haga las otras dos cosas. Algunos las simplifican en una, pero son dos. Sí, sí. Pues yo creo que... Lo del hijo lo tenemos fatal. Yo lo tengo bien, de momento todo tengo. Bueno, yo fíjate, tengo 6 hijos y una... yo ya he cumplido con todo. Y 8 nietos, o sea que... Soy perito agrícola, tengo 6 nietos, pues, y escribir, pues también he escrito alguna cosa. Pero yo también... A mí también me pasa que noto grandes, que no noto un mundo cultural alrededor mío con la densidad que lo he vivido desde que yo de alguna manera empecé a caminar por estos sitios, ¿no? Yo me crié en un mundo culturalmente denso y crecí y me hice profesional en la música con unas grandes referencias y con gente muy apasionada. Y quizá pienso que en el desarrollo de la vida, en el discurrir, cuando uno llega a un momento determinado, le es más difícil reconocerse en el resto de la otra gente que está haciendo otras cosas distintas a las que tú haces, en el género, en el tipo y sobre todo en la edad. Yo trato de entender constantemente lo que ocurre a mi alrededor, pero a veces no lo consigo. Y a veces me es difícil. Cosas que por paralelismo unos años antes las podía entender fácilmente, y cada vez me cuesta más. Y también cada vez siento que lo que más me angustia, me duele, es el sentimiento de pérdida que tengo constantemente. No de pérdida solamente como individuo, no de pérdida física, que ya la tenía sumida, sino de pérdida de compañeros, de pérdida de referentes, de pérdida de ilusiones, no tanto porque no estén o no existan, sino por el camino
el camino que les aventuro para poder concretarse. La pérdida quizás sea el vacío más grande que nos queda, o quizás el único. Pero al mismo tiempo que tienes ese sentimiento, tienes todavía un sentimiento crítico respecto a lo que te rodea y quizás algunas respuestas, aunque nadie te haga las preguntas. Yo quisiera que me comentaras un poco un hombre con una identidad castellana y catalana y latinoamericana y universal como tú, que ha vivido la dictadura y que ha contribuido a la democracia desde tu profesión, desde tu influencia social, etcétera. ¿Cómo ves la actual situación en Cataluña, que es una parte tan importante de España para los que creemos que España no existiría sin Cataluña y Cataluña no existiría sin España, ¿no? Eso me preguntaron una vez en el Ateneo de Barcelona, hablando de Cataluña, España. Dije, un momento, Cataluña puede existir sin España, pero desde luego España nunca ha existido sin Cataluña, por lo tanto sería otro país. No sé qué país sería, pero no sería España, ¿no? ¿Cómo ves la situación social real? No te hablo de la situación política, que es evidente que está hecha una complicación gigantesca, pero yo veo una Cataluña que ha tenido problemas económicos recientes, fruto precisamente del debate político pero veo a la Cataluña de siempre, culta, moderna, dialogante, y que sin embargo está sufriendo otra vez la polarización que estamos sufriendo todos respecto a divisiones completamente artificiales de las identidades. Pero me interesa mucho porque tú eres un hombre con las dos almas, o con las tres almas, y por lo tanto... Primero yo tengo un alma solo, de verdad. Bueno, pero un alma múltiple, por decirlo de alguna manera. Un alma solo. Me acuerdo, una de las cosas que me ocurrieron cuando el Festival de Eurovisión y que más me sacudieron fue cuando en una conversación en el Ministerio de Información y Turismo, al que me citó, se llamaba Carlos Piquer, ¿se llamaba? Robles Piquer. Robles Piquer. Sí. No sé, sí, que era según la mano derecha de Fraga en aquel momento. Sí. Entonces me regaló un libro, después de una conversación que tuvimos, me regaló un libro que se llamaba Un país de dos pisos. Entonces separaba España y Cataluña en dos pisos. ¿Ah, sí? Sí. Y me sacudió bastante porque dije, ¿cómo alguien puede pensar algo realmente así? Es decir, ¿cómo se puede sentirse alguien reconocido como habitante de un país así? Con dos pisos. Con dos pisos, sí. Y yo no siento esto. Para mí yo tengo un alma que es la que tengo. Es el resultado de lo que yo he vivido, de lo que me ha ocurrido, de lo que yo siento, de mi acontecer, tal como ha sido mi desarrollo vital, ¿no? Y esta me hace entender solamente un tipo de Cataluña de Cataluña que a veces no es con la que es más difícil crear, dijéramos, un sentimiento no polarizado. Yo no me interesa polarizarlo y trato de entender qué pasa en Cataluña, cómo volvemos al cómo hemos llegado hasta aquí y por qué hemos llegado hasta aquí. Esto vale la pena también decir que aquí se ha llegado a la situación que tenemos, que sí que es una situación anormal para lo que debería ser. Vivimos una situación anormal. Vivimos un proceso en el cual el eje fundamental de la convivencia está en el hecho del independentismo. Cuando realmente la convivencia tendría que estar marcada por los valores
de los elementos para convivir. Claro, cada quien es libre de pensar lo que quiera y libre de manifestarlo, libre de posicionarse. Yo, personalmente, nunca, o sea, no soy partidario de la España, de la Cataluña independiente, porque creo que es un proceso realmente que primero va en contra, es un proceso inverso al que mi pensamiento ha ido siempre, que ha sido siempre el caminar hacia la fantasía o la utopía de la Tierra y la humanidad. Es decir, que esto es una humanidad y menos, y cada vez pues mirar siempre con más prudencia algo que no vaya en este sentido de la humanidad, no de la globalización, sí, de la humanidad. Creo que es un proceso que habría que explicar muy bien a los catalanes qué les representaría llegar a esto. Preguntarles si serían capaces de sostener la situación económica, la crisis económica y de sociedad que iba a representar un proceso de este tipo, ¿no? O sea, si estaban dispuestos a hacerlo en serio, en lugar de basarse en las fantasías decimonónicas o de primeros del siglo XX de las leyendas y los mitos, sino ir a parar a la realidad, que por desgracia se ha encargado de demostrarnos que el dinero no tiene patria y que cuando se produce cualquier movimiento en este sentido, agarra sus maletas y abandona el barco urgentemente, como ha hecho en Cataluña. Tú lo has dicho, que cuando se produce el conato de declaración de independencia, salieron por piernas. La pasta salió La por declaración de independencia, que duró 30 segundos, pero... El conato. Por eso, 30 segundos. Yo he dicho el conato. Pero respetable, es decir, duró lo que pudo también, pues seguro no pudo aguantar más. Sí, sí. Para frustración de los miles de catalanes que estaban esperando otra cosa. Bueno, pero aquello, lo primero que hizo fue que e indignación de los que esperaban la contraria, o sea que fue un fracaso global para unos y para otros, ¿no? Bueno, una frustración más para Cataluña. Sí. Estamos acostumbrados a las frustraciones. Sí, bueno, eso forma parte un poco del universo cultural catalán, pero no solo del catalán, ¿no? Yo creo, Joan Manuel, que lo importante, lo has dicho antes, es el diálogo. Aquí ya nadie dialoga, todo el mundo se insulta. Y además va increciendo. Tú has sido siempre un hombre de diálogo. Hay un poema de Miguel Hernández. Yo creo que tu contribución al conocimiento de los poetas españoles ha sido impresionante. Es decir, yo creo que la gente conoce a Machado porque te ha oído cantarlo, que no han leído a Machado, no han leído a Miguel Hernández, que además a veces era difícil encontrar los libros incluso. Es decir, yo creo que te han reconocido con el premio Princesa de Asturias a las letras, pero creo que la gente no es consciente. A las artes. A las artes. Bueno, las artes son las letras. De las letras y las músicas. Bien, es que no sé bien yo las categorías que hay, aunque he sido jurado muchas veces. ¿No? Es decir, pero quiero decir con esto que yo creo que de nuestra generación, pero sobre todo de las generaciones posteriores, nadie conocería a Machado como lo conoces si no es gracias a ti, pero a Machado, a Benedetti, a Neruda, a Miguel Hernández, ¿no? Y la prueba es que además
A mí Machado me impresiona mucho. Yo ocupo en la academia el sillón que debió ocupar Antonio Machado y que por la guerra civil no leyó y no ingresó. Pero me interesa mucho la historia de los Machado, de Antonio y Manuel. Dos hermanos entrañables entre ellos, que se llevan bien. Dos poetas fantásticos, mejor Antonio para mi gusto que Manuel, pero eran dos grandes poetas. Uno muerto en el exilio y repudiado por el régimen franquista, y el otro elogiado héroe del franquismo y al que se le... en el colegio a mí me enseñaban a Manuel Machado, no me enseñaban a Antonio Machado, ¿no? Esa es la representación de las dos Españas, porque eran dos hermanos muy bien relacionados entre ellos. Sin embargo, la polarización política de la época, que acabó nada menos que en una guerra civil, pues hizo que verdaderamente se rompiera aquello que era una dualidad, ¿no? Entonces, ¿qué puedes...? Bueno, te has retirado, pero estás en activo. Es decir, ¿cómo podemos hacer que el hombre de diálogo que es Joan Manuel Serrat contribuya a restablecer el diálogo como ha hecho a lo largo de toda su vida artística? Ojalá pudiera yo tener una posibilidad real aparte de la que estoy teniendo en estos momentos, de poder colaborar a esto, al diálogo y a la libertad de pensamiento, ¿no? Es decir, yo creo que el diálogo existe menos de lo que existe, de lo que se ejercita, por los intereses que tienen las partes del diálogo, que les interesa más el cuanto peor mejor. Es decir, háblale a Putin tú de diálogo, si él para que lo quiere, pero no es por Putin, es decir, háblale a cualquiera, a las partes beligerantes, y seguramente la que esté en peores condiciones es la que pretenderá dialogar, no la que esté más agraviada a lo mejor, ¿no? Sino... Es decir, el diálogo es la única manera real que tenemos, el diálogo, la tolerancia y el tratar de entender, el ponerse en el papel del otro. ¿Está dispuesto las partes a ponerse realmente en el papel del otro? Esto es la base de esto. Cuando hay conflictos de cualquier tipo, siempre creo que dialogar, hablar, incluso si no tienen nada que decirse, incluso si no saben qué han de decir, hablen. En algún momento encontrarán un camino por donde meterse. Esto sería extraordinario, poder hacer pedagogía del diálogo y la tolerancia. Pero pienso que lamentablemente les interesa mucho más. Hay intereses mucho más pesados en la discordancia, en la descalificación, en la negación al derecho de otro de poder expresar en voz alta su pensamiento, al reconocimiento de los derechos del otro, que en dialogar para ver dónde empieza tu territorio, dónde empieza el mío, hasta dónde llego yo, hasta dónde llegas tú. Pues yo estoy completamente de acuerdo. Pienso que nuestra generación, que creo que hizo algunas cosas bien, debería también reflexionar sobre qué hemos hecho mal para que la generación de nuestros nietos no entienda que la transición no es que fuera una aventura personal de nadie, ni una victoria de nadie sobre nadie. Fue un encuentro de los antiguos enemigos, de las antiguas víctimas y los antiguos victimarios, una reunión para hacer la paz y para hacer la conciliación, ¿no? Yo creo que se dieron unas circunstancias muy diferentes a las que podemos tener ahora. Es decir, que en aquel momento no podemos ahora tampoco elevar las glorias de la transición. No eran glorias, pero había una voluntad. Sí, o darnos latigazos, pero es que las cosas
son distintas. Es decir, primero la generación que había en la lucha política en los años 60, 70, que ya tenía problemas de entenderse entre ella por discordancias ideológicas y sobre todo por discordancias de edades, por discordancias de realidades que había entre los que estaban en casa en España y los que estaban fuera. De la realidad no era la misma. Primero hubo que ponerse de acuerdo ahí para saber de qué se podían poner de acuerdo en otra. Esto exigió muchos diálogos. Esto exigió diálogos. Ahora no, realmente es bastante más difícil. Primero porque no tenemos el personal adecuado en primera línea. Eso seguro. Es decir, no hay grandes gentes en primera línea, hay hay cantidad de gente con ganas de hacer cosas en primera línea, pero no existen las plataformas para poder organizarse y poder tratar de esto, y sobre todo por las situaciones que cada una de las partes que tienen que entrar en el diálogo va a tener, que son muy diferentes. Aquí he hablado de la falta de viviendas. Bueno, los intereses que hay entre los que hacen viviendas y los que tienen que comprarlas es increíble. Los precios de la vivienda y el sueldo de la gente es absolutamente desproporcionado. Claro, es decir, también podemos hacer que el Estado construya todas las viviendas, pero entonces habrá toda una industria que se les sale encima y dirá que ellos no son los que tienen que construir viviendas. Chico, que esto está bastante complicado. Que lo que hay que procurar es buscar alternativas a este monopolio, este monopolio del capital que se nos viene encima, para poder buscar una serie de salidas en la que podamos tener una educación más justa, más libre y más para todos, en la que no haya tanta diferencia de posibilidades de unos y otros para poder tener los maestros. Quiere decir que los maestros tengan buenos sueldos, que los maestros que podamos tener en las escuelas públicas, los mejores maestros, que podamos tener en la sanidad pública, los mejores médicos, que podamos tener en la vida pública los hombres más importantes. Yo creo que eso se arreglaría, y con esto terminamos, si los políticos en general, no hablo de unos o de otros, hablaran menos y leyeran más. Joan Manuel Serrat, muchas gracias por esta visita y espero que las nuevas generaciones sigan aprendiendo de ti y de tu ejemplo. Espero que nos podamos ver en otras oportunidades y poder tener otras conversaciones tan agradables. Muchas gracias.